Amigos y amigas, es un verdadero privilegio estar en esta tarde pudiendo compartir con mi hermano Adán. Gracias, hermano Adán, por el programa de la semana recién pasada. Creo que fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pues estamos agradecidos con el Señor porque nuevamente hoy nos permite llegar a los hogares de cada uno de ustedes a través de estas plataformas, como las hemos mencionado anteriormente, a través de YouTube en Ministerio Shedeur, en Facebook también en Ministerio Shedeur, y en nuestra página principal www.shedeur.com. Estamos, como les decía, muy agradecidos por este precioso tiempo. El día domingo pues estuvimos hablando en relación a la primera fiesta que se conmemora ya a partir de estos 7 meses, que es la fiesta de Pascua. Hoy pues sin duda alguna vamos a hablar de la segunda fiesta, ¿verdad? Como teníamos programado el poderlo realizar, pero queremos hacerle la invitación a cada uno de ustedes para que también pueda hacernos llegar sus comentarios en relación a estos programas que ha significado para usted también en este tiempo, usted que está en casa, qué experiencias nuevas ha aportado esta palabra para sus vidas, cómo lo ha aportado para cada uno de nosotros. Así es de que, hermano Adán, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tarde. Y pues quisiera pedirle que salude a los hermanos, pero también que nos dirija en oración para poder iniciar este programa y posteriormente pues poder abrirlo en base a la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Amigos y hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Deseamos que las bendiciones del Eterno sean en la vida de ustedes y en la de sus familias. Pues vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy, pero como ustedes saben, siempre nosotros ponemos en manos del Eterno estas actividades porque son de Él y a Él le pertenecen. Yo los invito a que me puedan acompañar, por favor, en una oración. Padre, te damos gracias infinitamente por la bendición que nos permites en este día de poder reunirnos y poder tener el acceso a tu palabra para poder seguir aprendiendo, para poder seguir, Señor, conociendo acerca de tus santas convocaciones. Hoy te damos a ti la gloria, la honra y la adoración porque solamente a ti te pertenecen. Te pedimos, por favor, que tú seas el que tome el control de este conversatorio, que tomes el control de nuestras vidas. Nosotros renunciamos a nuestros conocimientos, a nuestro criterio, a nuestra forma de pensar y te otorgamos a ti el control absoluto de todo nuestro ser para que seas tú por medio de nosotros operando. Y te pedimos que por medio de tu Ruaj nosotros podamos ser guiados y podamos cumplir el propósito para el cual este programa ha sido diseñado. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermano Adán. Quiero saludar desde ya a mi hermano Antonio Mendoza, quien nos ha estado sintonizando a través de estos programas, y pues decirle a cada uno de ustedes también, no los hemos podido saludar así de una manera directa, pero gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo con nosotros ya durante este año. Hoy creo que estamos nosotros en la mejor disposición de poder, en primer lugar, alabar y bendecir el nombre de nuestro Padre Eterno, pero también de poder compartir con cada uno de ustedes que son parte de esta familia a la cual el Señor nos ha ido integrando desde hace ya un año, ¿verdad? Así es de que, como la Escritura dice, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Ha sido para nosotros una bendición conocer a muchos hermanos a través de este medio, y pues desde ya creemos que el Señor seguirá añadiendo a muchos más a través de, reitero, de estos programas. Hoy pues vamos a tocar una de las festividades más de las cuales el Señor nos habla en el libro de Levítico en su capítulo 23. Y para ello pues quisiera pedirle, hermano Adán, que nos pudiera leer lo que la Escritura nos habla en relación a esta segunda fiesta, pues que, como les explicábamos el día domingo, no está muy apartada de la primera fiesta, que es la fiesta de Pascua. De hecho son
tres fiestas que se entrelazan, ¿verdad? En cuanto a tiempo, estábamos hablando de la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y de la fiesta de las primicias. O sea, son tres fiestas que están unidas unas a otras. Y creo que lo más importante es que a través de la escritura nosotros vayamos viendo que también no forman parte únicamente del antiguo pacto como nosotros fuimos enseñados en algún tiempo, sino también lo conforma o fueron anunciadas, mejor dicho, en el nuevo pacto tanto por el apóstol Pablo como por nuestro Señor Jesucristo, tal vez de una manera diferente, ¿verdad? Pero que tuvieron su cumplimiento para que nosotros podamos guardarlas y celebrarlas en este tiempo. Amén. Definitivamente es importante que día a día nosotros no solamente vayamos aprendiendo más sobre las fiestas, sino que lo más importante es de que las podamos celebrar, que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento y que también ese conocimiento lo llevemos a la práctica, porque de nada nos sirve. Platicábamos hoy, yo creo que usted hacía un comentario al respecto de esto, de que podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo practicamos, pues no tiene mayor sentido, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros lo podamos poner en práctica. Y entonces Levítico 23, permítame, solo estoy aquí, nos habla sobre las fiestas solemnes. En el 8, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Entonces en Levítico 23, a partir del versículo 8, del 7, muy bien. Del número, desde el 6 sería. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Bueno, de hecho aquí es interesante señalar que la Pascua se celebra el día 14 del primer mes que el Señor dejó instituido para el pueblo de Israel. Hablábamos el día domingo que pues el pueblo de Israel maneja dos calendarios, el calendario religioso que empieza con este mes y el calendario civil que normalmente se marca entre septiembre y octubre, ¿verdad? Entonces es interesante que hoy nosotros podamos entender que finalizada la fiesta de Pascua empieza la fiesta de panes sin levadura y dice que esta fiesta se debe celebrar por 7 días, o sea, el significado del 7, que el 7 para nosotros es perfección. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor lo que está tratando en esta fiesta es de irnos perfeccionando. Y si usted me hace favor de recapitular lo que dice en estos pasajes, que durante 7 días se va a comer panes sin levadura, obviamente nos está hablando de la parte de ir limpiándonos de aquellas cosas que están afectando nuestra vida, porque vamos a ver realmente qué causa la levadura, ¿verdad? Amén. En el versículo 6 es donde empieza específicamente y nos dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y dice en el 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea que tanto el primer día como el séptimo día hay una actividad que es muy específica, ¿verdad? Donde es una santa convocación. Amén. Pero cuando usted leía ahí y hacía referencia a la escritura, es de que son santas convocaciones. Eso es algo que tanto nosotros que estamos acá, como usted que está en casa, tiene que guardar, ¿verdad? Y pues yo creo que esto es lo que nosotros debemos
de entender que tenemos que apartarnos para el Señor en este tiempo, y lo vamos a ver escrituralmente a través de lo que dejó escrito el apóstol Pablo, lo que hizo de hecho el Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente esta celebración es interesante poder ir uniendo, ¿verdad? Cómo cada celebración va haciendo la que precede, pero ese acto de preceder tiene un significado muy importante para nosotros, porque en la fiesta de Pascua, pues como usted nos explicaba, pues es pasar por alto. Eso es lo que significa la Pascua, ¿verdad? Y en este caso, pues el Señor nos da a nosotros la oportunidad de pasar por alto los pecados que cometimos previamente. Ojo, toda vez que nosotros pidamos perdón por ellos y que nos apartemos y a través de eso podamos alcanzar la misericordia. Sin embargo, este es el inicio de un proceso, porque el proceso continúa siguiendo limpiándonos constantemente, porque obviamente, pues como todo ser humano, nosotros no podemos decir que nuestra vida se representa en una sola área, sino nosotros tenemos diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, y es ahí en cada una de estas áreas donde nosotros tenemos que trabajar. ¿A qué me refiero? Puede ser, por ejemplo, una persona puede ser padre, puede ser hijo, puede ser hermano, hablando simplemente de lo que es la familia. También puede ser un trabajador, puede ser un jefe, o sea, tiene muchas áreas de acción el ser humano. Y entonces es importante que nosotros vayamos evaluándonos constantemente acerca de qué cosas son las que no son agradables al Padre, y esas son las que nosotros tenemos que ir limpiando. Fíjense que acá hay algo muy interesante. Hablamos en relación a la Pascua. Esa es una obra que hizo el Padre por nosotros. Ahora hay una obra que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. O sea, la primera obra la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora hay un proceso que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando nosotros analizamos en el libro de Éxodo, en su capítulo 12, podemos ver a partir del capítulo 12, versículos 34 en adelante, dice que tanto Faraón, rey de Egipto, como el pueblo de Egipto empezaron a premiar a los israelitas para que salieran de la tierra. Pero acá hay algo muy interesante en el versículo 34. Bueno, voy a leer desde el versículo 33, y dice: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Voy a leer el versículo 34, y dice: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanos sobre sus hombros. O sea, acá ya había un cumplimiento de esta palabra sin que hubiese una instrucción previa. La versión Kadosh dice: el pueblo cogió su masa antes que se leudara y envolvieron sus tazones de amasar en sus ropas sobre sus hombros. Entonces hay una obra que ya le correspondió al pueblo de Israel, sacar su propia masa antes de que fuera leudada. Y pues tal vez la primera pregunta que viene ya a mi mente hacerle, hermano Adán, ¿qué es lo que causa la levadura? Pues en sí, pues la levadura, nosotros podemos entender que es una sustancia productora de fermentación que se usaba pues para levantar diferentes tipos de masa. La primera referencia bíblica que tenemos a la levadura está relacionada con la institución de las fiestas de los panes, ¿verdad? Sin levadura, en víspera de la partida de los hebreos de Egipto. Entonces, lo que hace es descomponer, arruinar. Sí, eso sería lo más elemental de poder decir que es lo que causa la levadura en la masa. Nosotros lo aplicamos a través del pan. Usted dice fermentar, ¿verdad? Correcto, así es. Arruinar. Es una sustancia productora de fermentación. Fermentación, bueno. Entonces, de hecho, la levadura es un hongo, Correcto, básicamente, ¿verdad? es. Y entonces cuando nosotros
lo vemos desde el aspecto de vista salud. Por ejemplo, hay una persona que se enferma de su aparato digestivo, ¿verdad? Pues se le hacen algunos exámenes y dentro de los exámenes se marca algo que son las levaduras. Si el nivel de levaduras está alterado, obviamente la persona tiene problemas de índole estomacal, hay fermentación, como usted bien dice, ¿verdad? Hay una descomposición en el aparato digestivo de la persona y obviamente pues hay que medicarlo. Entonces, hoy yo creo que tocamos algo muy importante, qué es lo que está fermentando nuestras vidas, qué es lo que está descomponiendo nuestras vidas, o qué hongos, por llamarlo así, nosotros tenemos. No me refiero a la parte física, sino también a la parte espiritual, ¿verdad? Porque los hongos también vienen a descomponer la vida del ser humano. Y definitivamente es interesante este ejemplo que usted nos plantea, porque si nosotros pensamos, imaginémonos un hermano que lamentablemente pues tiene algún sentir en su corazón que lo dañaron en algún momento, ¿verdad? No estamos diciendo que sea algo malo, a él lo dañaron. Sin embargo, pues él nunca logró perdonar a la persona que lo dañó y él considera decir, no, yo ya lo tengo todo olvidado, no se preocupe. Pero como dicen, ¿verdad? Que cuando uno recuerda y duele, quiere decir que todavía no está eso sanado. Entonces, ese podría ser un hongo que tal vez él está con gozo, pero viene a su mente una palabra, una imagen, un lugar, un día, algo que le recuerde ese momento de que lo dañaron y viene a descomponer el gozo que él podía tener o la paz que podía estar experimentando. Es muy interesante que esto que usted habla de descomponer. Bueno, ahí hablamos del aparato digestivo, pero normalmente en la vida del ser humano, ¿dónde más encontramos los hongos? Normalmente en los pies. Sí, eso significa nuestro caminar, ¿verdad? O sea, en nuestros pies hay muchas personas que padecen de esto, ¿verdad? Los hongos, y entonces afecta prácticamente en nuestro andar, ¿verdad? Y esta es una parte que nosotros ya debemos de ir analizando y contextualizando de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 5, yo creo que la tenemos ahí, ¿verdad? Y dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, aquí al apóstol Pablo dice, miren, ustedes son muy jactanciosos, ¿verdad? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, el orgullo, la vanidad. Amén. Sí, definitivamente el problema de que una persona pueda considerarse mayor que otras implica orgullo, vanidad, y obviamente pues esto viene a descomponer porque una persona que lamentablemente tiene ese aire de grandeza no va a ser bien recibida y va a tener que sufrir algunos desplantes o va a tener que sufrir algunos comentarios que obviamente pues le van a afectar y van a descomponer pues su sentir, su forma de pensar. Ese es un ejemplo muy interesante porque a veces creemos que todo es en relación a que me va a afectar, como le dijera yo, como que todo es en contra de mí y como que y que no hay nada que pueda salir de mí hacia afuera que me pueda leudar, como este ejemplo, ¿verdad? Que es la vanidad. Y de hecho, la levadura lo que hace es que la masa crezca, ¿verdad? Correcto. Le descompone la masa, en este caso la harina, ya yéndola procesando un poco, la descompone, hace que crezca de una manera rápida, la fermenta. Pero tal vez la interrogante ya para cada uno de nosotros, acá en relación a la palabra del Señor que dice que Dios mira al soberbio de lejos. Amén. Más exalta al humilde. Entonces, esta parte de la jactancia básicamente tiene que ver con esto, el orgullo, la vanidad que nosotros puede haber, pero el Padre eterno al soberbio mira de lejos. Nos deja completamente afuera de, y esto es muy complicado porque por el problema de alguien que es jactancioso, ¿verdad? Cree que está en la verdad, cree que hace lo correcto, cree que definitivamente todos están errados menos él,
Y el problema es que ese tipo de actitud, aparte de alejarlo de otras personas que lo rodean, lo más importante, ¿verdad? Lo aleja de la presencia del Padre. Sí, por eso dice que aquí es un poquito, de hecho al pan, por ejemplo, si nosotros estamos viendo esto, pero el pan comercial que nosotros conocemos, ¿verdad? No el pan sin levadura, no es una gran cantidad de levadura la que se le echa, es un poco de levadura. Sí, es el tamaño. Lo importante aquí analizar en lo que usted nos dice es cómo un poquito puede causar grandes efectos, ¿verdad? Ahora imaginémonos si nosotros no tenemos controlado este tipo de levadura y es mayor el tamaño de lo que está afectando a nuestras vidas, puede tener mayores consecuencias. Sí, por eso acá el apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El versículo 7 ya nos habla, o sea, de la acción. Limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros cuando estábamos en el mundo éramos muy jactanciosos, muy orgullosos, tal vez muy vanidosos, pero ya el apóstol Pablo nos dice, limpiaos de la vieja levadura. Humanamente, volviendo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista estomacal, para poder curar la levadura, ¿qué es lo que se le da a las personas? Normalmente antibióticos para ir matando los hongos que están ahí, ¿verdad? En el cuerpo del ser humano. Continúa diciendo, para que seáis nueva masa. Entonces, aquí el proceso es muy interesante porque la limpieza no viene solamente de parte nuestra. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que si el grano no caía a tierra y muere, no puede germinar. Entonces nosotros tenemos que ir viendo ya en relación a esto, a que nosotros mismos tenemos que ir muriendo a nuestra vieja naturaleza, porque somos nueva naturaleza en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. No porque yo o usted hermano que está en casa hayamos sido buenos. Recordemos que el Señor dijo que Él había venido a buscar lo más vil y menospreciado. Vino a ser de un pueblo, de algo que no era nada, vino a ser un pueblo. O sea, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo de nosotros el Señor Jesucristo? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos en tinieblas. Si creímos en Él, vino a hacer que nosotros fuésemos hechos, llamados hijos del Altísimo, no porque nosotros lo merezcamos, sino por la obra redentora de Él, ¿verdad? Amén. Porque algunos dicen, el día que yo llegué al Señor Jesucristo, miren hermanos, esto es mentira. De hecho, la Escritura dice que Él vino a nosotros, no nosotros fuimos a Él. Amén. Y es importante esta parte porque tal vez desde ahí podríamos entender si una persona es jactanciosa, ¿verdad? Porque el hecho de que yo fui el que llegó con Él es como que si nosotros le quisiéramos hacer un favor a Él y eso no es así. Pero viera que en este versículo que usted nos compartió, me llama la atención en el 7, ¿verdad? Lo que decía la vieja levadura. Entonces quiere decir que en ese proceso que iniciamos de poder ser llamados hijos de Dios Altísimo, que podemos comenzar a pensar en que tenemos la esperanza de una vida eterna, significa que a pesar de todo este proceso y bello regalo que Él nos da, hay todavía incrustado en nosotros algunos hábitos malos, algunas formas de ser incorrectas, y por eso hace referencia a la vieja levadura, porque no nos está diciendo a la nueva levadura, sino que nos habla de la condición con la cual llegamos nosotros a Él. Ojo, yo no estoy diciendo que la sangre del Señor Jesucristo no tenga poder de limpiarnos, no es ese mi mensaje. Mi mensaje es entender de que a través de lo que vivimos anteriormente, pues traemos todavía secuelas de esa vida en la que nosotros estuvimos y en la que por la misericordia y la obra redentora de Él, ahora podemos tener una transformación. De hecho, la Escritura nos dice, no traigáis a memoria las cosas antiguas. Bueno, si nosotros continuamos aquí en el versículo 7, dice, sin levadura como sois, o sea, de cuando ya el Señor Jesucristo vino a nosotros, fuimos nueva criatura, ¿verdad? Como su palabra dice. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya nos está hablando
del Cordero que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí nos está hablando de la obra redentora que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Reitero, no porque yo haya sido bueno, porque al contrario, Él dijo que no venía por sanos, sino por enfermos. No venía por salvos, sino por pecadores. O sea, yo en un momento de mi vida fui pecador y pues aún sigo pecando, ¿verdad? Pero pues su sangre me limpia de todo pecado. Ahora, lo importante de todo esto es que Él vino a pagar por nosotros ese precio para libertarnos, para que todos nosotros podamos ser nuevas criaturas en Él. Ahora, el versículo 8 nos dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no con las viejas costumbres. Aquí ya quiero hacer énfasis a algo. Las doctrinas que nos han enseñado, que pueden ser vieja levadura. Sí, definitivamente un principio o una doctrina que nosotros la tengamos como verdadera y que vaya en contra de lo que la misma palabra dice, a nosotros nos está haciendo actuar como una vieja levadura. Y qué interesante esta parte, porque miren, hermanos y amigos, volvemos nuevamente a hacer este énfasis. Es importante que nosotros revisemos nuestra doctrina. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que nosotros estamos practicando hoy en día como cristianos en nuestra forma de vivir y de nuestra relación con el Señor, para que podamos filtrarlo en la palabra? Y va a seguir todo lo que estamos haciendo correctamente, pero lo que no estamos haciendo correctamente se va a quedar. ¿Y cuál es la palabra? ¿A qué me refiero? Me refiero a la Torah, me refiero al inicio, porque ahí está dado por medio del Padre todas las directrices a su pueblo, de qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él espera. ¿Por qué digo esto? Porque así como lo hemos dicho, no esta es la primera vez, sino que varias veces los apóstoles y todo lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento tiene un fundamento, y ese fundamento es la Torá. No hay otro fundamento. Entonces, para poder comprender correctamente lo que ellos nos hablan en el Nuevo Testamento, tenemos que recurrir a la Torá para poder conectarlo y entender cuál es el verdadero mensaje, porque a partir de separar las cosas por una mala doctrina de decir que hay un nuevo pacto y un viejo pacto que ya el otro quedó desvirtuado, desde ahí comenzamos a cometer errores. Yo hacía referencia el día domingo a algo, y pues sin el ánimo realmente de juzgar y sin el ánimo de ofender a nadie, porque no se trataba de esto, y de hecho así fue, ¿verdad? Y el comentario era el siguiente: tanto usted en casa como nosotros acá, como cristianos, como nacidos de nuevo, la pregunta es: ¿qué fiesta debemos de celebrar? ¿La Pascua o la Semana Santa? Y hacía yo referencia ya en la conclusión que el término Semana Santa como tal no existe, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros vemos el contexto de esto, también son 7 días de celebración, pero un poco mal manejados, ¿verdad? Porque bíblicamente o escrituralmente ese término no existe. Entonces, pero es una doctrina que nos enseñaron, es parte de esta vieja levadura a la cual el Señor nos hace, o de la cual el Señor nos dice debemos de limpiarnos. Bueno, tocando otro punto. Hay gente o pastores que dicen: mire, usted ya creyó en el Señor Jesucristo, usted no tenga pena, usted ya es salvo, usted puede seguir pecando y es libre de pecar en este tiempo, ¿verdad? Porque sus pecados ya fueron perdonados cuando usted le confesó a Él como Señor y Salvador. Entonces es una levadura vieja, una doctrina vieja. Definitivamente, qué complicado. Y créanme que tal vez cuando ustedes escuchan este tipo de situaciones que plantea el hermano pastor, ustedes dirán: no, hombre, el hermano pastor muy, muy exagerado. Pero no, fíjense que existen muchas denominaciones, ya lo hemos platicado, ¿verdad? El problema es que cada denominación quiere entender la palabra de acuerdo a su criterio, quiere entender la palabra de acuerdo a su sentir.
Y eso es incorrecto. Nosotros no podemos entender la palabra de acuerdo a nuestra forma de pensar o de sentir, porque esta fue dicha, fue establecida por el Eterno con un propósito. Y dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos que ver que definitivamente Él quiere y Él desea que nosotros hagamos las cosas correctamente. Acá también hay algo muy interesante que nosotros tenemos que ir tocando, ¿verdad? Y pues hablábamos de la doctrina de los fariseos, que también pues el Señor nos llama a escapar de la levadura de los fariseos, de la levadura de Faraón, ¿verdad? Que es otra parte que tendríamos que ir tocando. Pero si nosotros volvemos un poco atrás, y es algo que pues ya se está manejando de una manera muy especial y muy sutil. Pues en historia, tanto usted como yo no sé, pues ahorita en el pensum de estudios sociales o de historia, si se toca esto o no, la Inquisición. No sé, la verdad que no sé. Pero cuando nosotros fuimos enseñados en la Inquisición, la pregunta es, ¿cómo se conseguían las indulgencias? Compradas, definitivamente. Ahora escuchamos a ministros llamarse profetas, ¿verdad? Que dice, mire, usted traiga su diezmo, ¿verdad? Por llamarlo de esta manera, y yo sé que el diezmo es bíblico, y no estoy rebatiendo esto. Y escúcheme usted muy bien que está en casa. Yo creo en la parte bíblica del diezmo y de la ofrenda. Y de hecho nosotros en la congregación lo practicamos, pero allá existen profetas que dicen, mire, usted traiga el diezmo porque esta va a ser su entrada al cielo. Mentira, la entrada al cielo es la sangre y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así es, definitivamente. Y fíjense que es bien interesante esta parte que usted nos ejemplifica, porque como usted decía, la palabra nos habla sobre que Pablo era que decía que nos teníamos, no, el Señor Yeshua, perdón, era que nos decía que nos teníamos que cuidar de la levadura de los fariseos. Pero los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los que conocían de la palabra. Y ellos lo que hacían era quitarle algunas cosas a la palabra para poder, como en este caso, manipularla a modo de conseguir beneficios para ellos. Y también tenemos hoy en día a otro tipo de fariseos que son conocedores de la palabra, que lo que hacen es añadirle a la escritura cosas que definitivamente no tienen ningún sustento. Entonces es muy importante vamos comprendiendo, amigos y hermanos, que hablábamos primero de la levadura que pertenece a nosotros como seres individuales. Pero también hay otro tipo de levadura que es de la doctrina o el conocimiento que nosotros hemos adquirido a través del tiempo que tenemos de profesar y del cristianismo, y nos damos cuenta que no todo lo que nos dicen es apegado a la palabra, tal y como el ejemplo que usted nos decía. De hecho, nosotros, para que usted no piense que nos estemos apartando del tema, el tema se llama la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, es una fiesta que el Señor nos llama cada año para irnos renovando, para irnos limpiando de aquellas cosas, en primer lugar, que adquirimos durante un año, ¿verdad? En segundo lugar, para ir recapitulando e ir siendo instruidos en la escritura, ¿verdad? Para irnos limpiando de aquellas cosas que obviamente no nos convienen. Toco otro ejemplo desde el punto de vista, lo vamos a llamar religioso, ¿verdad? Fuimos enseñados, por ejemplo, en nuestras congregaciones, el día que hay que guardar es el domingo. Cualquier día es para el Señor, ¿verdad? No importa, al Señor no le importa el día, que tanto usted como yo le debemos de guardar. Y de hecho, pues religiosamente asistíamos a la iglesia los días domingo, ¿verdad? Pero solo íbamos al servicio y al final de cuentas ni lo guardábamos, salíamos de ahí, tal vez con alguna expectativa, con un cambio en nuestra vida, pero no dedicárselo completamente al Señor. Entonces es parte de la enseñanza, pero el Señor aquí en Levítico capítulo 23, cuando habla, nos empieza a hablar del día que nosotros le tenemos que guardar, ¿verdad? Que le tenemos que obedecer, que tenemos que santificar.
Entonces, la invitación básicamente es para que cada uno de nosotros pueda en este tiempo ir obedeciendo a la palabra que el Señor nos ha dado escrito, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más importante para nosotros en este tiempo. Interesante. Este tipo de levadura es al que nos referimos específicamente, porque en Éxodo 20, en el versículo, permítanme, 10, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, qué importante es cuando nosotros comenzamos a creer más en la palabra que dice un hombre y no en la palabra que nos dice nuestro Padre, el mismo Eterno. Y lo más importante, miren pues cómo es esto, que este tipo de enseñanza que se ha dado a la iglesia nos está robando algo muy importante y que está en el versículo 11. Jehová bendijo el día de reposo. En el día de reposo, en guardarlo hay una bendición. Y no solamente bendición, y lo santificó. O sea que el Padre está haciendo lo que estamos hablando. Queremos nosotros cambiar, queremos nosotros sacar nuestra levadura que hemos adquirido, pero hay herramientas específicas, y perdón por tal vez utilizar la palabra herramienta, creo que no aplica aquí, pero hay instrucción específica dada por el Eterno para que nosotros podamos ser bendecidos y santificados. Y santificados quiere decir que nos está llevando a una condición en la que nos podemos presentar delante del Padre, ya no en el mismo estado que estábamos anteriormente. Y de hecho, escrituralmente dice que el sábado es una señal entre el Padre y nosotros. Ahora, hay un tema que aquí es importante tocar, que usted hizo referencia ahí, y normalmente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a escuchar la voz de hombre. Ha pasado algunas veces que escuchamos a personas que dicen, es que el pastor lo dijo en el púlpito, o lo dijo el apóstol, o lo dijo el profeta. Pero hermanos, pues si nosotros hablamos de la parte profética, ahí en Deuteronomio nos dan los lineamientos de cómo debemos de analizar la parte profética. Pero ningún pastor, ningún profeta, ningún apóstol es superior al Padre Eterno. Amén. Yo he tenido casos en que algunos hermanos dicen, mire, es que como usted lo dijo, no es que yo lo diga, usted vaya por favor, escudriñe la escritura, ahí usted va a encontrar la verdad. De hecho, el Señor Jesucristo fue eso lo que nos dijo. Mira que esta parte que usted nos está indicando ahorita nos es muy útil para poder ejemplificar lo siguiente. Aún los mismos cristianos tienen amuletos. ¿Y cuáles son esos amuletos? Lo que usted decía. Es que como el pastor lo dijo, como el apóstol, como el profeta, entonces ya no se vuelve una dependencia de lo que debe de ser, que venga del Eterno, sino que yo ya pongo mi mirada y mi confianza puesta en el hombre. Y ojo, no estamos criticando o atacando al hombre, simplemente lo que nosotros queremos exponer hoy es que nuestra fuente es la palabra, la Amén. Cual por medio y a través del Ruach del Eterno nos va a ayudar a poder comprenderla y ponerla por obra. Amén. Y de hecho, cuando nosotros analizamos la historia reciente, ¿verdad? Pues tendríamos que ir un poquito más atrás, pero en la historia reciente, ¿cuántas vidas se han perdido? Porque las personas escuchan la voz del hombre, porque lo dijo el pastor reciente, bueno, no recientemente, pero ya hace algunas décadas atrás. Recordemos lo que David Koresh hizo en Estados Unidos. ¿Cuántas vidas se perdieron?
algunos pastores que le dicen, mire, usted venda ya su propiedad porque el Señor Jesucristo ya viene, Él me lo reveló a mí. Hermanos, la Escritura dice que Él vendrá como ladrón en la noche y que todo ojo le verá, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Él es el Señor y delante de Él toda rodilla se doblará porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y es importante que cuando nosotros escuchemos, hay un término que me gusta mucho, usted lo utiliza, y es escuchar con oídos circuncidados. O sea, nosotros podemos estar abiertos a escuchar, ojo, escuchar. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es creer en lo que yo estoy escuchando. Porque definitivamente, en dónde voy a poner yo mi mirada, dónde voy a poner yo mi esperanza, en dónde voy a situarme yo a la hora de poder recibir. Yo tengo que filtrarlo. Yo no puedo decirle a todos, sí, no tenga pena, como usted diga, muy bien, no. Tengo que ver, analizar. ¿Me están hablando conforme a la palabra? Ah, bueno, si me están hablando conforme a la palabra, entonces yo tengo que ser obediente. Pero si hay algo que no termina de ajustarse a lo que la palabra determina, eso tiene que ser una llamada de atención para mí, para poder investigar, para poder ir a la palabra y ver si realmente es verdad o no es verdad. Porque el problema es de que, lamentablemente, en la época llegamos a vivir un tipo de conformismo espiritual. Y como usted decía, ¿verdad? Ya vamos a la iglesia los domingos, una vez a la semana vamos a un grupo familiar, ya con eso es más que suficiente, ya no necesito más, con eso me alcanza. Y lamentablemente eso está como que yo les dijera a ustedes, podemos comprar 2 galones de gasolina y pretender que nos duren 15 días para alguien que trabaja como taxista. No se puede. Lo mismo es, la palabra nos tiene que sustentar día a día. No podemos pretender que con un versículo que hoy lea, ya me alcanzó para el resto de la semana. Y para salir un poquito desde el punto de vista religioso, yo solo quisiera concluir con lo siguiente, y se tomó mucho tiempo como doctrina. Yo he escuchado a muchas personas que lo manejan aún todavía, y por ejemplo, algunas veces llegan los hermanos, piden un consejo y dice, yo voy a hacer lo que usted dice. No, usted haga lo que la Escritura dice y lo que el Espíritu Santo le guía a hacer, porque aquí hay algo muy interesante. Pero se escuchaba anteriormente y pues como le digo, todavía hay algunas personas que lo manejan, que dicen, mire, usted como hijo de Dios, reclámele a Dios sus bendiciones. Algunas veces hablamos de esto con usted, ¿verdad? La pregunta es, usted como hijo natural, ¿le podría ir a reclamar a su papá su herencia? De hecho, el hijo pródigo le pidió a su padre su herencia, pero ¿a dónde fue? Al mundo. Lo perdió todo y después decidió volver al Padre. Pero yo creo que ni usted que está en casa, ni nosotros que estamos acá, queremos ser como el hijo pródigo, ir al mundo, ¿verdad? Y vagar por el mundo y perderlo todo. Amén. Definitivamente, esta parte es muy... podría ser que a algunos les incomode lo que nosotros estemos diciendo, porque viene a tocar los fundamentos en los que estamos centrados en este momento. Y miren, hermanos, definitivamente hay situaciones que parecieran ser risibles, o que parecieran ser un chiste, que no, es muy exagerado, pero que son realidades en la iglesia, y sobre todo en la iglesia que se llama la iglesia de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer un alto, tenemos que analizar, pero como dijo el hermano pastor, tenemos una ayuda idónea en este momento, que es el Espíritu, el Ruaj. Y entonces, si nosotros nos abocamos, si nosotros pedimos la dirección y la guianza del Espíritu, vamos a encontrar nosotros el verdadero sentido o el verdadero mensaje, lo vamos a poder descifrar de qué es lo que el Padre desea. De hecho, así es que el Espíritu Santo es quien nos guía en este tiempo a toda justicia, a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Quisiera avanzar un poquito porque, como les decía, ¿por qué debemos de guardar esta fiesta? Y si los apóstoles del Señor Jesucristo la vivieron o no, ¿verdad? Pero
El apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios nos dice, así que celebremos la fiesta. O sea, aquí el apóstol Pablo ya está haciendo referencia en el nuevo pacto a celebrar esta fiesta de los panes sin levadura. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento salió esta festividad del contexto, llamémoslo religioso, o del contexto de la iglesia? ¿En qué momento esta festividad, esta santa convocación ya no se debe celebrar? Bueno, sigamos. No con la vieja levadura, nos vuelve a reiterar a la vieja levadura, pero continúa, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, y aquí nos habla de otros dos términos que uno de ellos tocó al principio, malicia y maldad, lo que viene arrastrando mi vida, odios, rencores, resentimientos. Por eso tocaba casi al principio, les decía, una parte la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la otra parte nos corresponde a nosotros de ir limpiándonos, como usted bien decía, de todos estos hongos, ¿verdad? De todas estas bacterias que vienen contaminando espiritualmente nuestras vidas. Y qué interesante lo que usted nos hace mención en este versículo, así que celebremos la fiesta. Entonces, aquí esa es una evidencia de que los apóstoles celebraban las fiestas del Señor. Y no encontramos un versículo como tal que diga, pues a partir de la muerte del último apóstol, queda sin vigencia las celebraciones de las convocaciones de las fiestas del Eterno. No hay. Entonces, como usted decía, ¿cuándo salió esto de contexto? Y entonces lo que tenemos que hacer es ir un poquito a la historia y encontrar algunos datos que me parecen interesantes. Escuchaba yo que explicaban que, fíjense pues, cuando nosotros vemos a nivel del mundo, ojo, hago la aclaración, a nivel del mundo, en la celebración de la Pascua, ¿qué animalito es el que identifica la Pascua? Un cordero. Pero en el mundo es un conejito. Un conejo de Pascua. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué se tiene que hacer? Buscar huevitos. Pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa acá? Dentro de la cultura pagana, ¿se recuerdan ustedes de la esposa de Semiramis? Y ella, muchas gracias, y Semiramis, ¿qué fue lo que hizo? Para probar que ella había nacido de nuevo, era ya un dios, pues ella lo que hizo fue demostrar que había nacido de un huevo y que convirtió, ahorita no me recuerdo al animal que convirtió en sí, pero lo convirtió en un conejo. Entonces, imagínense ustedes, qué tremendo es esto, porque nosotros tenemos que hacer uso del conocimiento de las costumbres paganas para entender cómo éstas se filtraron dentro de la iglesia cristiana que dice seguir, amar al Eterno y al Señor Jesucristo, pero que en su actuar hace completamente lo contrario. Y de hecho, cuando nosotros analizamos la Biblia y el Señor habla de los animales que se pueden comer o no se pueden comer, el conejo es un animal inmundo. Ahí es una representación más todavía. Pero ¿por qué no podemos identificar eso? Porque no conocemos la palabra. Así es. Tristemente. Entonces, bueno, nos dice, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo tocaba el día domingo y les decía, miren, aquí hay cosas que nosotros guardamos para sí, que nos da vergüenza muchas veces expresarlas, ¿verdad? Al Señor, porque de hecho la Escritura dice que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos, ¿verdad? Y hay cositas que vamos guardando y no las vamos expresando al Señor. Este es principalmente el objetivo de esta santa convocación, de irnos limpiando nosotros de todo esto que hay en nuestras vidas, de todo aquello que, como usted bien dijo al principio, nos viene afectando. Si nosotros analizamos la parte escritural, nos dice, el que esté limpio, límpiese aún más. Amén. El que esté firme, mire que no caiga. Eso lo dice el nuevo pacto.
Entonces, sabemos, hermanos, que como seres humanos fallamos. Y como seres humanos aún tenemos cosas que no son agradables delante del Señor. Nuestra forma de hablar, pensar, ver. De hecho, por eso Romanos nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Somos a veces esclavos de nuestros pensamientos. Amén. Y mire qué interesante esta parte de sinceridad y de verdad. Hermanos, cómo nosotros queremos o pretendemos ser limpios, queremos entrar a ese proceso de limpieza, si no somos sinceros delante del Eterno, que Él ya conoce realmente nuestra condición. Podemos engañar a todos, menos a Él. Porque Él desde antes de la fundación ya sabía cómo íbamos a hacer. Entonces, si nosotros no somos sinceros y no nos presentamos en verdad como somos delante de Él, los procesos de limpieza y de quitarnos la levadura vieja van a seguir atrasándose. Y el problema es de que cada vez que lo dejemos al tiempo, el problema se puede ir creciendo en cuanto a su magnitud, y entonces vamos a tener peores consecuencias. Y de hecho el apóstol Pablo acá nos hace referencia cuando habla después de esta fiesta, los versículos del 9 al 11 dice, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maledicente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, ¿cuántas cosas de estas pueden haber en nosotros? Solo hablemos de nuestro hablar diario. Sí, definitivamente, si nosotros, nuestro vocabulario es un reflejo del contenido que nosotros tenemos en nuestra mente. Y entonces es por eso que muchas veces automáticamente lo que pasa es de que nosotros hablamos lo que tenemos en nuestra mente. ¿Y eso de dónde viene? Del corazón. Entonces, ¿cuál es ese sistema que nosotros tenemos? Tenemos que identificar cómo al renovar nuestro entendimiento podemos ir quitando esas estructuras mentales que nos han acechado por mucho tiempo, por poco tiempo. Eso no es lo determinante, sino lo determinante es cómo quitarlas para poder comenzar a hablar correctamente. Muy bien, aquí entonces yo quiero que vayamos cerrando ya un poquito el programa. Realmente, usted que está en casa, nosotros que estamos acá, debemos de celebrar o debemos de asistir a esta convocatoria de limpieza, porque realmente es asistir a esta convocatoria de limpieza. Amén. ¿Verdad? No únicamente tiene que ver con lo que comemos, que aunque sí tiene que ver, ¿verdad? Porque hay cosas que comemos que nos causan daño. Por ejemplo, solo toco y hago referencia a esto. A nosotros nos gusta mucho lo dulce, ¿verdad? Tomar el cafecito con azúcar o cualquier cosa con azúcar. Pero investigando, lo que causa el azúcar es daño al cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mejorar nuestra alimentación, consumir menos azúcar. Solo estoy ejemplificando en esta parte. Entonces, aquellas cosas que vienen afectando también nuestro cuerpo físico, ¿verdad? También nosotros tenemos que irla eliminando. Pero quiero llegar a un punto, y aquí es la parte a la que yo le decía hace un momentito a cada uno de ustedes. ¿Realmente los discípulos vivieron esta parte? Hoy yo quiero que escrituralmente nosotros vayamos y analicemos lo que pasó en la fiesta antes del Pesaj, o la fiesta antes de la Pascua. Hubo un hecho muy interesante al cual el Señor Jesucristo convocó a sus discípulos. Y esto nosotros lo encontramos antes de leer esta palabra. No sé si usted quiera agregar algo. Sí, fíjese que gracias al hermano Juan Carlos, él nos comparte otra característica en cuanto a la fiesta de lo que se conoce como Pascua, a nivel fuera de lo que es la iglesia.
Y dice que en algunos países la fiesta de Pascua se llama Easter, que eso significa diosa de la luz, a la que se dedica la festividad de la primavera. Pero nosotros entendemos que toda vez que hay algo dedicado a una diosa y que se llame de la luz, esa luz pues es falsa, ¿verdad? No es la luz verdadera, y esta es Semiramis. Y volvemos a encontrar simplemente que es representada con otro nombre, pero es la misma. Entonces seguimos en ese mismo círculo vicioso. Muchas gracias, hermano. Bueno, y esto lo encontramos nosotros en la parte de limpieza. Yo quiero que usted abra su Biblia en casa y me acompañe al Evangelio de Juan. Ahí algunos me dirán, mira hermano, aquí ya estamos hablando del nuevo pacto. Pues esto tiene que ver en referencia a lo que está escriturado en el antiguo pacto. Juan capítulo 13, por favor. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, y su Biblia tiene ese título, ¿verdad? Antes de la fiesta de la Pascua, entonces la versión K2 dice, era antes de la festividad de Pesaj. Y ya voy a retomarme nuevamente la Reina Valera del 60. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o sea, aquí ya hacemos el contexto, ¿verdad? El Señor se junta con sus discípulos y le dice a Judas, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer, hazlo, ¿verdad? Entonces, ya aquí estando en la parte de la cena, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, el versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí hablamos de la humildad, porque en esta última parte hablábamos de la jactancia, del orgullo, de la vanidad. Aquí el Señor se despojó, ¿verdad? Como maestro, y dijo, yo voy a hacer esto con ustedes. Pero lo interesante acá es de lo que hablábamos. ¿Qué les lavó el Señor? Los pies. Hablábamos de que los hongos normalmente crecen en los pies de nuestro caminar. En los lugares húmedos, ¿verdad? En los lugares húmedos. Pero qué importante esta parte en el versículo 8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea que la invitación es para estar limpios, para estar en una condición en la que podamos ser aceptados delante de Él. Y esta no va a ser, si nosotros tenemos levadura,
Si nosotros tenemos costumbres o hábitos que no son agradables para Él, si no somos sinceros, entonces no vamos a tener parte con Él. Y yo creo que ese es el anhelo, esa es la esperanza que todos tenemos. Pero hay un requisito: estar limpios. Y de hecho, cuando nosotros analizamos la versión Kadosh, y esto es muy interesante que usted lo tenga ahí claro, hermanos. El versículo 2 dice, estaban en el ceder, y el ceder son las instrucciones. El ceder básicamente se refería al proceso que se tenía que seguir. O sea, ya en la celebración de la Pascua, ¿verdad? Entonces dice, y estaban en el ceder y el maligno ya había puesto el deseo de traicionar, ¿verdad? O sea, miren, en la Pascua, Judas por no ser lavado, ¿verdad? Con la sangre del Señor Jesucristo ya tenía en su corazón entregar al Señor Jesucristo, ¿verdad? El versículo 4 dice, de modo que se levantó de la mesa, se quitó sus vestiduras exteriores y se puso una toalla alrededor en su cintura. Bueno, entonces, hermanos, la pregunta acá, y hablábamos el día domingo, ¿verdad? De ceñir los lomos. El Señor Jesucristo se ciñó la cintura con la verdad. O sea, lo que Dios espera en nosotros en esta festividad de panes sin levadura es sinceridad de parte nuestra. Que reconozcamos nuestra condición y si no somos capaces de reconocerla, que le pidamos a Él que nos muestre cuál es nuestra condición. Porque una cosa es de que posiblemente no sepamos, también puede caber, pero otra es que sepamos y querramos pasarla por alto. Y yo quiero concluir con esto, que nos debería servir a cada uno de los que estamos acá. Y de veras, es algo que nos debe de llevar a la meditación. Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. El Señor le dice, mira lo que yo hoy hago, tú no lo entiendes, pero voy a salir un poquito haciendo un paréntesis antes de tocar esta parte. De hecho, ¿qué hace Pedro cuando el Señor Jesucristo es capturado? Lo quiso defender y le quitó una oreja. Toma su espada, ¿verdad? Quita la oreja de un centurión y el Señor le dice, Pedro, ¿qué has hecho? ¿Qué naturaleza salió de Pedro? La mundana que tenía. La naturaleza humana. Y entonces es parte a lo cual el Señor nos invita, a dejar en este tiempo nuestra naturaleza humana. Exacto. Y eso que era Pedro, era un seguidor y de los fieles del Señor Jesucristo, un apóstol que estaba comprometido. Entonces, si él, que estuvo a la par y estaba comprometido, imaginémonos nosotros, que no lo tenemos a él, ahorita digamos físicamente, pues hablando, ¿verdad? No lo tenemos, pero tenemos a su espíritu. Entonces, definitivamente nosotros podemos ser guiados a la verdad. Pero como usted dice, si nosotros somos sinceros. Y de hecho, cuando nosotros analizamos el contexto de esto, el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿qué has hecho? El Señor hace una obra milagrosa todavía ahí, le pega la oreja al centurión y queda bien, ¿verdad? Pero viene algo muy interesante. La Biblia dice, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos de saber que el Padre es el que recompensa a cada uno según sus obras. Y eso es muy importante, según nuestras obras. Hermano y amigo, meditemos en qué estamos haciendo, qué obras estamos realizando, porque sobre eso nosotros vamos a tener una paga. Bueno, y entonces, a la parte con la que yo quiero concluir que les decía, el Señor le habla claro a Pedro, le dijo, no, dijo Pedro, tú nunca lavarás mis pies. Yeshua o Jesús, ¿verdad? Respondió, si yo no te lavo, no tendrás parte en mí. Hermanos, si no hay una limpieza en nuestras vidas, ¿será que vamos a tener parte con Él? Porque aquí Él dice, si yo siendo Señor hago esto, ¿cuánto más vosotros no lo debéis de hacer? ¿Verdad? Porque Él ya dejó la enseñanza. Y es importantísimo, ¿verdad? Que la palabra es muy clara.
la palabra no nos deja lugar a dudas, hermanos y amigos. Si nosotros estamos en este camino, es porque anhelamos llegar a ese día, a las bodas del Cordero. Pero si no estamos preparados, ya sea, hermano, ha predicado sobre esto, sobre las bodas del Cordero, pero si no estamos en la condición correcta, lamentablemente no vamos a poder participar, ¿verdad? Así de, y no importa que hayamos hecho o deshecho aquí, no, si no estamos en esa condición, no podemos. Muy bien, y entonces hay un pasaje que está en Santiago que es muy interesante, que obviamente pues se ha manejado un poquito mal. Dice: confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Es algo que nosotros en la iglesia hemos conocido como parte de ministración, de liberación, de sanidad del alma. Si usted no puede solo, es bueno que se acerque y busque la ayuda espiritual, ¿verdad? Obviamente entendemos que muchas personas han traicionado a los hermanos, han divulgado lo que los hermanos han ido a confesar, ¿verdad? Pero recordemos que el que necesita ser limpio somos nosotros. Por eso la Escritura dice: confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Y aquí el Señor Jesucristo les dijo: porque yo les he dado el ejemplo para que hagan como yo les he hecho a ustedes. Si nosotros hemos sido limpiados, también debemos de ser instrumentos útiles para limpiar a otros. Amén. Para en alguna medida exhortar al hermano que está en alguna falta, con amor, con mansedumbre, con humildad. Definitivamente. Somos podemos ser un medio que el Eterno pueda utilizar para poder ayudar, colaborar con alguien. No significa que nosotros tengamos que juzgar o que nosotros emitamos juicios, no. Significa que nosotros fuimos llamados para traer las buenas nuevas. Amén. Entonces, no sé si quiere dar alguna conclusión, hermano. De mi parte, muy agradecido con cada uno de ustedes, y pues después de su conclusión me gustaría que pudiésemos orar para que el Señor traiga memoria aquellas cosas que no están bien en nuestra vida, ¿verdad? Y nos ayude a ser limpios de esto. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Es algo que cada uno de nosotros debe recordar: somos templo del Espíritu Santo. Amén. Pues la conclusión elemental que creo yo que podemos también compartir en esta oportunidad es: estamos en un proceso, definitivamente, pero tenemos que seguir avanzando en el mismo. No podemos quedarnos y decir: ay, como estoy en un proceso, me voy a sentar aquí a ver qué pasa algún día. No. Hay acciones que nosotros debemos de hacer, y esa es la invitación para que hagamos lo que corresponda de acuerdo a la palabra. Y con la ayuda del Eterno, con la guianza del Ruaj, de su Espíritu, nosotros vamos a poder llegar a la condición que Él desea que nosotros tengamos. Muy bien, vamos a orar para poder finalizar en esta tarde. Y te damos gracias, amado Eterno, por la bendición que nos permites de poder compartir con nuestros amigos y hermanos este tema de la fiesta de los panes sin levadura. Te damos gracias, te damos la honra y la adoración por esa oportunidad, por esa misericordia manifestada en nuestras vidas, para que nosotros podamos ir haciendo lo que nos corresponde, para ir quitándonos esa levadura vieja que lamentablemente todavía puede persistir en nuestro corazón. Clamamos a tu Santo, clamamos al Espíritu, al Ruaj, para que Él sea el que nos enseñe, que nos indique, que nos muestre, por favor, cuáles son esas acciones que para ti no son agradables. Clamamos que traigas a nuestra mente ese entendimiento, ese conocimiento de esas acciones, para que podamos limpiarnos. Pero no es porque nosotros lo hagamos, sino para que tú puedas hacer esa obra, seguir cumpliendo esa obra que ya iniciaste con haber muerto por nosotros, ayudarnos para que podamos ser libres de toda esa levadura que nos está contaminando y no nos permite avanzar. Hoy te damos gracias porque a través de estos 7 días que dura esta fiesta, nosotros tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos la indicación de cómo poder hacerlo.
Hoy clamamos para que en nuestro corazón no solamente exista el querer, sino que también el hacer sea manifiesto en nuestras vidas para poder encontrar esa limpieza. Te pedimos, por favor, que nos ayudes también para que si en algún momento podemos nosotros operar como una herramienta, poder ser ayuda de ti, para poder ayudar a otros hermanos o amigos, ayúdanos para que podamos llevar esas buenas nuevas de salvación y poder ayudar a que las personas puedan regresar a tu presencia y regresar a ti, Padre. Hoy te pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos y amigos que nos están sintonizando y que tú puedas traer a sus vidas esa convicción y ese anhelo y deseo de poder ser limpios todos los días de su vida. Y te pedimos que bendigas, Padre, a todas las familias representadas por medio de cada una de estas personas y que tú puedas seguir obrando tu gran misericordia en nuestras vidas, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el precioso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos verlo el día jueves en nuestro ayuno. El día domingo, pues que también nos acompañe usted en nuestra prédica dominical y pues contar con su presencia el próximo miércoles también. Muchas bendiciones para usted y su familia y muchas gracias por su atención a este programa.